impuesto de la renta por el capital, ¿sí? Entonces hay que pagar ISR. Algunas personas piensan y dicen, no, me están cobrando 2 veces, y en realidad no es que les estén cobrando 2 veces. O sea, son 2 hechos generadores distintos, ¿sí? ¿Qué es el hecho generador? Lo que obliga a pagar el impuesto, ¿verdad? La compraventa, una donación, una permuta. Por ejemplo, ustedes, si alguno de ustedes procura y ha hecho tal vez algún registro de algún mandato, el contrato de mandato, el hecho generador, ¿verdad? Entonces, todo esto es importante saberlo en las bases de recaudación, ¿sí? Bueno, entonces pasamos al tema de la doble imposición, ¿verdad? Que seguramente en algunos casos, conforme ahorita hemos estado avanzando también en la tecnología, hay cuestiones, ¿verdad? O diversas figuras en las que ya tributan en otro país, ¿sí? Entonces dicen, acá no puedo volver a tributar porque yo ya tributé, ¿sí? Por ejemplo, las plataformas de streaming, todo eso, nosotros no pagamos un impuesto, ¿verdad? O ellos no pagan un impuesto a Guatemala, ¿verdad? Ellos lo pagan seguramente en el país en donde se encuentran, ¿sí? Aquí nosotros tenemos la forma de cómo eliminar la doble imposición. Pues, la doctrina, ¿verdad? Se señalan 2 métodos. Uno es el método de la deducción y el otro el método de la exención, ¿sí? ¿A qué se refiere el método de la deducción? Que la ley, ¿verdad? Dentro de sus bases señala, ¿verdad?, que se concede un crédito de impuesto ya pagado para que se pueda descontar del impuesto a pagar. Eso quiere decir que esta deducción, ¿verdad?, la voy a restar, ¿verdad?, por un importe equivalente al impuesto que la sociedad ya ha soportado. Y luego tenemos el método de la exención, ¿sí? A eso se refiere también, que está dentro de las bases de recaudación, y también ustedes lo ven en los primeros artículos, en donde se exime el pago del impuesto, ¿verdad? Por ejemplo, de dividendos, cuando ya se ha cubierto el impuesto por la sociedad que lo reparte, ¿sí? Cuando se disuelve una sociedad, se tienen que pagar acreedurías, gastos y demás, ¿verdad? Dentro de esos también se pagan las cargas, que son los tributos. Entonces, regularmente, ¿verdad? Si en este caso el pago de dividendos, pues sí está sujeto a tributo, ¿verdad? Pero en el caso de que la sociedad como tal lo haya cubierto, ¿verdad? Por ejemplo, como persona jurídica, ¿sí? Y ya pagó el tributo, pues entonces sus miembros, ¿verdad?, que están disfrutando de esos dividendos, pues ya no los tendrían que cubrir, ¿sí? Eso sería en el tema de los principios. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Yo estuve revisando sus hojas de trabajo y pues algunos hicieron una buena investigación, otros un poquito corta, pero de igual forma, pues a mí lo que me interesa es que ustedes también agarren el hábito de la lectura y que investiguen, porque tampoco es para que acá ustedes lo que uno dice sea amén, ¿verdad? Entonces no sé si tienen alguna duda o pregunta. Duda o pregunta, porque si vemos el tema como lo dijo Ronald, y que ya vayamos a terminar, ya solo nos quedaría la próxima semana, ¿verdad? Entonces aprovechemos el tiempo. Yo sé que a veces también uno ya, aparte que esta semana es el descanso, entonces como que también ya ustedes ya se hacen en el puerto, creo yo, y ya no quieren estudiar. No, pero si de verdad tienen alguna observación, alguna duda o pregunta, como les digo, yo, bueno, al menos, ¿verdad?, puedo pensar que lo que se explica se ha comprendido por las notas, ¿verdad?, por el tema de la media. Yo podría pensar que sí, pero podría ser también que esté equivocada, ¿verdad? O sea, no me dicen ustedes nada, pero al menos en los exámenes les ha ido bastante bien. Hay quienes ya ganaron prácticamente la clase con zona. Supongo que eso es
algo beneficioso para ustedes, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el tema del gasto público, ¿sí? El gasto público, ¿sí? ¿Qué es el gasto público? ¿Verdad? Es la transformación de los ingresos, de los recursos del Estado, ¿sí? Las rentas, patrimonios de quienes producen los bienes materiales o prestan los servicios personales requeridos por el Estado o los que obtienen subvenciones de este, ¿verdad? Antes de ejecutar el gasto público del Estado se debe plantear, ¿verdad? ¿Qué necesidades colectivas son las que debe cubrir? ¿Sí? ¿Y cuál es la intensidad de la urgencia de esa necesidad? ¿Sí? Dependiendo del número de prioridad, pues ese sería el orden de la lista, ¿verdad? Dentro de la clase de gastos, ¿verdad? Tenemos las erogaciones públicas, las inversiones patrimoniales. ¿Qué son las erogaciones públicas? Son gastos públicos derivados de los servicios públicos y pagos de la deuda pública. ¿Sí? Todo es público porque obviamente interviene el Estado, ¿verdad? Entonces siempre tiene ese apellido. ¿Sí? Y luego tenemos las inversiones patrimoniales, que son los gastos públicos derivados de la adquisición de bienes de uso o producción y la contratación de obra pública. Solo permítanme. Solo antes de continuar, aprovechando, como dijo la compañera, hoy únicamente el único que se examinó de recuperación es un compañero que se llama Abner, sí, que ya me llegó la respuesta de su examen y todo. No sé si hay alguien más que se tenga que examinar del segundo parcial. Si ese es el caso, ¿verdad? Hablen ahorita para que yo les pueda mandar el link. Y si no, pues definitivamente hoy pues era el último momento, ¿verdad? En donde nosotros podíamos realizar el examen de recuperación. Si no hay nadie, pues vamos a continuar. ¿Sí? La doble naturaleza del presupuesto, ¿verdad? Con relación a los ingresos, que es el instrumento de control financiero, ¿verdad? Con relación a los gastos, es una norma limitativa impuesta al Poder Ejecutivo por el organismo legislativo. ¿Por qué nosotros tenemos este control? Porque el presupuesto como tal, ¿verdad? De ingresos y egresos, lo realiza el Estado a través del organismo ejecutivo, que es la administración pública, ¿sí? Sin embargo, ¿verdad? Como un sistema de límites y de pesos y contrapesos, pues la Constitución le otorga ciertas facultades al organismo legislativo para que en sus sesiones, ¿verdad?, plenarias, ellos puedan autorizar el presupuesto. ¿Sí? Tenemos en la teoría general del gasto público, para las personas que hicieron, los alumnos que hicieron el tema de la ley del presupuesto, pues creo que esto sería bastante fácil. Vamos a ver otras clases que también ustedes ya vieron las leyes. Y esto que estamos viendo a partir de la semana pasada, que vimos lo de las necesidades, no de la semana pasada, sino hace 2 semanas, que vimos lo de la necesidad pública y todo eso, los principios constitucionales que estamos viendo hoy, esta presentación del gasto público, y las que veamos la próxima semana, perdón, todo eso es el objeto del examen final, ¿sí? Y tal vez alguna preguntilla por ahí del anterior, pero pues nada complicado, ¿verdad? Dentro de la teoría general del gasto público, pues tenemos el elemento político, el elemento jurídico y el elemento económico, ¿sí? El elemento económico es cómo empleamos la riqueza. Obviamente, ¿verdad? Si tenemos 2 ingresos o tenemos recursos de que agenciarlos, pues mientras más elementos tengamos, pues obviamente más podríamos realizar, ¿sí? En cuanto a las obras o a los servicios. Tenemos el elemento político. ¿Qué es el elemento político? Nosotros, en ese sentido, ¿verdad? Como Estado, pues los encargados, que serían en este caso los funcionarios, tienen que evaluar, ¿sí? ¿Qué necesidades hay y cuál es la prioridad, ¿verdad? Para poder satisfacer esas necesidades. Generalmente, las necesidades que siempre tienen más prioridad, ¿verdad? Serían el tema de la salud y la educación,
¿sí? Y posteriormente el tema de las comunicaciones, que serían las obras públicas por carreteras o similar, ¿verdad? Y ahí todo lo demás viene como cobrando en un segundo plano, ¿sí? ¿Por qué le llamamos que ese es el elemento político? Porque pues obviamente también esa es la forma, ¿verdad?, en cómo engancha el funcionario para demostrar que efectivamente está al servicio de la comunidad, ¿verdad? Y luego tenemos el elemento jurídico, ¿sí? Que es la gestión del gasto en un Estado de Derecho. ¿Cómo tenemos nosotros el elemento jurídico? Pues obviamente con esos límites que vimos en el tema de los principios. Las bases de recaudación, tenemos el tema del presupuesto, de cómo se realiza, cuáles son los filtros, cuáles son los sistemas que utiliza la administración para poder llevar a cabo, ahí sí que el control, la planificación de lo que se va a presupuestar para esas finalidades, ¿verdad? Y la forma en cómo lo vamos a pagar. Las características del gasto público pues son erogaciones dinerarias que el Estado realiza en virtud de ley para cumplir con sus fines consistentes en las necesidades públicas, ¿verdad? Siempre esa sería la finalidad del Estado, la satisfacción de la necesidad pública. ¿Sí? Tenemos una diferencia entre lo que es un gasto público y un gasto privado, ¿verdad? Aquí les hice yo una tabla comparativa. Obviamente, pues es el tema del gasto público. Siempre vamos a satisfacer necesidades públicas, ¿verdad? En el tema de un gasto privado, pues siempre van a ser los particulares buscando sus propios beneficios. En el gasto público, pues los beneficios podrían ser inmateriales e invaluables, ¿verdad? Porque no muchas veces vemos en realidad la obra o palpamos el servicio como tal, sino que son otras cuestiones de las que nos beneficiamos. Mientras que en el gasto privado, pues lucrar, ¿verdad? Sería como el fin mayor, ¿sí? En el gasto público tenemos obligaciones que cumplir en cuanto al procedimiento en el que se debe realizar, mientras que en el gasto privado, pues no hay autorización legal, ¿sí? En lo privado, pues siempre hay libertad aunque posteriormente, pues se tenga que tomar en cuenta que eso va dentro de su contabilidad, mientras que en el caso de la administración, pues el presupuesto se hace siempre con antelación, ¿verdad? O sea, no es posterior, sino que todo tiene que ser previamente aportado, ¿sí? Licenciada, perdón. Sí. Solo que estaba mencionando que nos estaba enseñando una tabla, pero no estamos viendo sus diapositivas. Ah, no, ¿por cuál diapositiva se quedaron o no se mira nada? No hemos visto ni una. La última que se vio fue la del gasto público, pero la quitó y ya no hemos visto nada. Ah, ahora vamos a ver. Gracias, compañerita. Muy amable. Ahí sí miran la tabla, ¿verdad? No, licenciado. Todavía no, licenciado. Ahí sí. No. Ah, tampoco. Está bueno. Ahora sí, licenciada. Ah, sí. Ah, gracias. Ahora sí. Gracias. Ahí estamos. Bueno. De igual forma, o sea, ustedes van a tener las diapositivas y si solo quieren medio tomar alguna anotación, pues está bien, ¿verdad? No tienen que copiar la diapositiva como tal porque igual yo la voy a subir. Como les comentaba, ¿verdad? El gasto público, pues obviamente influye en el gasto privado. ¿En qué sentido? Pues en los costos de producción de los particulares. Por ejemplo, si hubiesen cuestiones que los particulares tengan que pagar para las importaciones, algún tipo de tributo, algún tipo de autorización que se deba de cubrir para poder realizar, pues eso también afecta al sector privado, ¿verdad? Dentro de la clasificación de los gastos públicos, pues tenemos el criterio económico y el criterio jurídico-administrativo. En el criterio económico nosotros verificamos, ¿verdad?, en la clasificación que sean ordinarios, extraordinarios, de funcionamiento y de inversión. ¿Cuándo nos referimos nosotros a ordinarios extraordinarios? Ordinarios
Obviamente esos gastos están presupuestados. Sí, nosotros lo hicimos con antelación y van a ser extraordinarios porque fue algo que no se pudo prever, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando estamos en algún estado de sitio, en algún estado de excepción que hace el gobierno, pues entonces los gastos que ahí se autoricen pues son de carácter extraordinario. Luego tenemos de funcionamiento y de inversión. De funcionamiento, pues obviamente, como la palabra lo indica, ¿verdad? Es para continuar la marcha normal del Estado y sus servicios. Por ejemplo, ¿qué les digo yo? Salarios, el pago de insumos, de las estructuras, de maquinaria, transporte, lo que sea que se tenga que utilizar para prestar el servicio, pues sería un gasto de funcionamiento. Y un gasto de inversión, pues sería aquel en el que, por ejemplo, el Estado invirtiera tal vez en una cuestión de la bolsa o realizar algún tipo de este tipo de inversiones de esta naturaleza en las que vaya a obtener pues un beneficio en pro de la sociedad. Sí, tenemos la clasificación dentro del criterio jurídico administrativo, que es jurisdiccional por las finalidades o por la constancia o la permanencia del gasto. ¿Sí? Acá, jurisdiccional, porque jurisdiccional o institucional, ¿verdad? O sea, jurisdicción se refiere a un territorio donde se administra, en este caso, pues, el poder del Estado, ¿verdad? O institucional, ¿qué quiere decir eso? De que va a regir o se va a circunscribir al presupuesto, ¿verdad? O al tema del gasto de esa institución en particular. O sea, ellos son los que deciden porque así lo presupuestaron, ¿verdad? O sea, ningún otro organismo o ninguna otra institución podría intervenir. ¿Cuál sería otra clasificación de los gastos? El tema de las finalidades, ¿verdad? ¿Para qué lo vamos a destinar? ¿Sí? Y la constancia permanece el gasto. Hay gastos que son constantes, ¿verdad? Como les digo, ¿verdad? Salarios y demás, eso es un gasto fijo. Pero hay otros gastos que podrían ser temporales, ¿verdad? Por ejemplo, gastamos en hospitales, en los insumos, de forma permanente, porque los hospitales son permanentes. Pero cuando sucede algún tipo de acontecimiento natural que afecta a alguna comunidad o algún tipo de pandemia o epidemia, siempre hay hospitales temporales, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que saber que pues obviamente ese servicio, ¿verdad? Que obviamente ocasiona un gasto, no es constante, ¿sí? Porque pues solo está en ese momento como tal, ¿verdad? Acá nosotros pues tenemos que leer la ley del presupuesto, ¿verdad? Les hice un par de preguntas ahí y de quienes estuvieron, perdón, de quienes leyeron la ley para el tema de las exposiciones, pues entonces se sabe la ley, ¿verdad? En el examen yo les hice un par de preguntas de cada ley y pues espero que si no lo leen ahorita, pues lo lean aunque sea para su examen privado, porque de igual forma es importante, ¿verdad? Sí tenemos que saber la clasificación que se utiliza ahí y pues todo el tema del procedimiento del presupuesto como tal, ¿verdad? Tenemos la figura del crédito, ¿verdad? Diferencia con crédito entre particulares y la definición del crédito público, ¿verdad? Crédito entre particulares, podríamos incluso ir con una institución financiera que se dedican a la intermediación financiera, nos otorgan un préstamo y nosotros pues tenemos crédito, ¿verdad? Porque sabemos que somos buena paga y eventualmente si terminamos de pagar ese, pues nos dan otro y así sucesivamente, ¿verdad? En el ámbito del crédito público, ¿verdad? Nosotros tenemos que es la aptitud política, económica, jurídica y moral de un Estado para obtener dinero, bienes en préstamo. Sí, eso quiere decir de que instan a otra entidad, regularmente extranjera, para que les pueda hacer el préstamo como tal, ¿sí? Porque lo contrario, pues, no tendrían cómo sufragar algunos gastos. Entonces, lo que realizan es, pues, prácticamente, como lo hacemos nosotros, ¿verdad? Ay, que voy a sacar mi extrafinanciamiento, que voy a pagar con la tarjeta de crédito, que saco mi préstamo, pues, efectivamente, de la misma manera es el Estado, ¿verdad? No puede tener
o no tiene la capacidad económica en ese momento y entonces tiene que adquirir un préstamo o un crédito para poder agenciarse de fondos y así prestar los servicios para la satisfacción de las necesidades. ¿Qué es un empréstito? Pues el empréstito es la operación crediticia concreta, ¿verdad? Mediante el cual el Estado obtiene dicho préstamo, ¿verdad? Entonces lo técnico sería llamarlo un empréstito, ¿sí? Y la deuda pública pues es la obligación que contrae el Estado con los prestamistas como consecuencia del empréstito, ¿verdad? Que esos prestamistas podrían ser el Banco Mundial, ¿verdad? Alguna otra institución de hecho internacional también que pudiera hacer prestarle, ¿verdad? El dinero al Estado de Guatemala con sus condiciones para poder agenciarse de fondos y así satisfacer pues, las necesidades que le encomienda la ley. Luego tenemos el tema del destino de los fondos, ¿verdad? Gracias, Sergio, no tenga pena. Muy amable. Gracias, Sergio, muy amable. Aquí hay alguien que me... Gracias. Daniel, usted tiene su mano levantada, ¿me quería indicar algo? Licenciada, era para decirle eso por la presentación, perdón, se quedó levantada. Gracias, Daniel, muy amable. Bueno, en el tema del destino de los fondos tenemos el sistema de crédito público, ¿verdad? Leamos el artículo 60 de la Ley Orgánica del Presupuesto, ¿sí? El destino exclusivo, que es el artículo 61 de la Ley Orgánica del Presupuesto. Y tenemos lo que son las funciones, que también está en el artículo 62 del mismo cuerpo legal y el reglamento, ¿verdad? Entonces, si bien acá no están copiados, pues ustedes den lectura a esos artículos para que también podamos ahondar un poquito en el tema. Vamos algo cortos, por lo que les digo, que de igual forma ya vieron que empezamos a dar clases y luego ya venía el segundo parcial y muy seguramente, como lo dice Ronald, pues ya vamos a tener clases solo la otra semana y seguro va a ser así, ¿verdad? Porque ustedes empiezan escuela en junio, entonces no pueden estar todo el mes de mayo estudiando todavía porque tienen que examinarse, uno tiene que calificar y si perdieron, pues ya van a la escuela o no, ¿verdad? Entonces, seguramente sí, para la quincena vamos a terminar, ¿verdad? Entonces tenemos el tema de las operaciones de crédito público, ¿verdad? Que deben que estar incluidas en el presupuesto. Tiene que existir una autorización. El fundamento legal pues está consignado aquí en la presentación. Sabemos que tenemos que tener ciertas opiniones técnicas, ¿verdad? No es únicamente, porque lo queremos realizar. O sea, sí tiene que llevar un dictamen bien fundamentado en relación a por qué nos vamos a endeudar, ¿verdad? O sea, no es así nomás, ¿sí? Tenemos que colocar también qué otros pues empréstitos existen o si uno se va a pagar con otro y así demás, pues todo eso se tiene que justificar, ¿sí? Y tienen que estar vigentes dentro del presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal. Eso pues en la ley orgánica del presupuesto. Ahí está, perdón. Tenemos las bases del crédito público, ¿sí? Dentro de las bases pues está la economía monetaria, la organización del mercado de capitales, la caracterización del Estado, ¿sí? Del constitucionalismo, es decir, cuáles son los fundamentos legales o los limitantes que tienen para realizar una actividad de esta naturaleza y la ampliación de facultades impositivas, ¿verdad? Todo esto, pues, corresponde a las bases del crédito, ¿verdad? Eso es lo que se valida y se verifica para poder ser sujetos a una figura de esa naturaleza. Dentro de la clasificación de la deuda pública, pues tenemos dos puntos de vista, ¿verdad? Uno económico y uno jurídico. El económico, pues, es un punto de vista interno o externo, ¿verdad? Interno, si surge de la economía nacional, porque también podríamos prestarle al Banco de Guatemala, ¿sí? Y externo, si son economías foráneas. Eso quiere decir que vamos con un organismo internacional o extranjero para que nos haga el empréstito, ¿verdad? Como el Banco Mundial, el BCIE, ¿sí? Son esos los que serían desde el punto de vista externo.
Y luego tenemos desde el punto de vista jurídico, ¿sí? Que tenemos interno y externo también, la administrativa y financiera, consolidada y flotante, ¿sí? En cuanto a la interna y externa, como les dije, ¿verdad? Tenemos las instituciones que nos pueden prestar de forma interna en el territorio, Banco de Guatemala, externo, otras entidades, de forma administrativa y financiera, ¿sí? Nosotros pues también, como el Estado cuando hace su presupuesto, tiene ciertos créditos en los que los proveedores les brindan, ¿verdad? Por ejemplo, al IX, ¿verdad? ¿Quién le va a brindar el tema de la alimentación? Les tienen que surtir la materia prima para que ellos puedan realizar las comidas dentro del hospital. Entonces, no es de que hoy le compraron tantos panes y tantos panes pagó el día de hoy, no, ¿verdad? No es como que uno va a la panadería y, denme 10 de francés, y el 10 de francés le dan y ahí se acabó. No, ¿verdad? Sino que en el Estado no funciona así, ¿sí? Ellos tienen un crédito abierto en donde ellos piden, el proveedor surte, a fin de mes se pasa el tema de la factura y pues ya se paga, ¿verdad? Porque pues de esa manera funciona, ¿sí? En el tema desde el punto de vista que hay consolidado y flotante, se refiere consolidado, como su nombre lo indica, de que ya existe, ¿verdad? O sea, ya hay algo fijo que nosotros sabemos que hay que pagar, ¿sí? Flotante son aquellas cuestiones que puede ser que surjan, como puede ser que no acontezcan, ¿verdad? Porque son temporales. Por ejemplo, en este mes tuvimos que tal vez solicitar un crédito por X situación, ¿verdad? Que nos faltaba algún tipo de insumo. Entonces nos tenemos que agenciar de esos fondos de forma extraordinaria porque pues era algo que no se previó y en atención a ello pues nos proveen de esos recursos para poder satisfacer ciertas actividades o también el retraso de algunos ingresos extraordinarios que nosotros lo realizamos de esa manera para que después cuando ya tengamos el ingreso pues ahí sí que podamos, como quien dice, matar, ¿verdad? Esa deuda que nos agenciamos, ¿sí? Acá nosotros tenemos también en cuanto al tema del plazo, ¿verdad? Tenemos largo, mediano y corto plazo, ¿sí? No nos podemos endeudar como Estado, aunque el Estado sea permanente, ¿verdad? No se va a poder endeudar por los siglos de los siglos, sino que tiene un límite, ¿sí? En este caso, pues, tenemos que el largo plazo serían 30 años, ¿verdad? A mediano 10 y corto 1 año, ¿sí? Acá, ¿verdad? En el tema de que fuera perpetuo, ¿verdad? Se asume la obligación de pagar intereses sin compromiso del reembolso del préstamo. Eso quiere decir que vamos a pagar por siempre y para siempre, ¿verdad? Aunque no tengamos que reintegrar la cantidad original que pedimos, pero estaremos pagando intereses todo el tiempo, ¿verdad? Creería yo que pues eso tampoco es una situación como tan factible para un Estado, porque al final si seguimos en esa situación perenne, o sea, pagaríamos de intereses muchísimo más que lo que originalmente prestamos, ¿verdad? Entonces creo yo, ¿verdad? Que la forma más como factible de realizarlo es del tema redimible, en donde se devuelve tanto lo prestado como los intereses, ¿verdad? Así como hacemos nosotros en lo particular, pues de esa misma manera, ¿verdad? Y tener en cuenta pues la figura del empréstito, ¿verdad? Como les digo, esta es una figura jurídica que pues concurre en temas de esta naturaleza. Es la operación mediante la cual el Estado recurre al mercado interno o externo de capitales en demanda de fondos, contratando con uno o más acreedores que le prestan dinero contra la promesa de reembolsar el capital en la forma y condiciones acordadas con los intereses convenidos. Sí, prácticamente es un préstamo, ¿verdad? Pero para efectos técnicos y que nosotros vemos esta materia del derecho financiero, pues la figura es un empréstito, ¿sí? La naturaleza del empréstito, pues este es un acto que se realiza en base a la soberanía que ejerce el Estado como tal a través de sus instituciones que conforman la administración pública, ¿verdad? Podría ser, en base a eso, podría ser un contrato o podría ser que concurran ambas situaciones, ¿sí? Dentro del empréstito. ¿Cuál sería la diferencia con el acreedor privado? Pues nosotros sabemos de que en un acreedor privado puede ser una persona individual que no necesariamente se dedica a la intermediación financiera, pero nos presta el dinero, nosotros lo devolvemos en el modo y plazo o condiciones que nos establezca,
Sí, pero ambos somos particulares, ¿verdad? Lo mismo sucede con un banco o con una financiera en la que nos otorga a través de una precalificación, ¿verdad? Nos piden ciertos requisitos, los cumplimos y en base a eso nosotros ya obtenemos, ¿verdad? Lo que es un contrato de mutuo, ¿sí? Pero en ese caso, pues es un contrato como tal, ¿verdad? Esa sería como la diferencia. Acá nosotros tenemos el tema de la clasificación del empréstito, que puede ser voluntario, forzoso, patriótico, ¿verdad? Puede ser de ahorro también. Voluntario, porque obviamente pues el Estado solito va a solicitar el empréstito. Forzoso por una cuestión tal vez de carácter de fuerza mayor, porque definitivamente no hay posibilidad de agenciarnos de fondos de otra manera, se necesita cubrir alguna situación y entonces también las condiciones de ese empréstito son forzosas, ¿verdad? Sobre todo en el tema del plazo, ¿verdad? Que sí o sí se tienen que quedar en un plazo como tal para que les puedan dar el dinero, ¿verdad? En la doctrina pues van a encontrar ustedes el tema de que podría ser un empréstito en una clasificación que sea patriótico porque pues en aras de preservar el tema de la patria y demás pues se realiza el empréstito y puede ser un ahorro obligatorio, ¿verdad? Hay algunos estados también que por ejemplo tal vez se endeudan en el tema de pedir un crédito, pero es porque lo van a destinar a una inversión y las resultas pues también van a hacer un ahorro para que en el futuro, ¿verdad? Si concurriera alguna situación de una naturaleza que se necesitare, pues ahí está el dinero, ¿verdad? Las garantías contra la fluctuación de la moneda. Sí, tenemos empréstitos con garantía de cambio, ¿verdad? Y en este caso, pues lo que nos manda regularmente es la moneda extranjera, que utilizamos siempre el dólar, ¿verdad? Entonces, en base a eso, nosotros devolvemos, ¿verdad? Por ejemplo, nos dieron X cantidad en dólares, ¿verdad? La misma cantidad en dólares deberíamos de devolver, indistinto de la tasa de cambio, ¿verdad? La cláusula de oro se refiere a pagar la deuda ajustada al valor internacional del oro. Pero el oro también es algo cambiante, ¿verdad? Entonces, también pues ahí varía la situación. Y tenemos la cláusula de opción, que ahí el mismo deudor, ¿verdad? Que en este caso sería el Estado, podría escoger el tipo de moneda o el plazo del pago, ¿verdad? No necesariamente es de carácter forzoso y que estemos sujetos a las condiciones de la entidad que nos está prestando, sino que el Estado, ¿verdad? El Estado que está solicitando el empréstito, pues es el que consigna también sus condiciones. Y tenemos los empréstitos indexados, ¿verdad? Su pago se efectúa refiriéndose al precio de ciertos productos. Por ejemplo, regularmente a veces hacen alguna como media, ¿verdad? Para saber cómo se pagan algunas cosas en base a algún producto que regularmente mantiene su precio, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hacen una cosa de esa naturaleza, el ejemplo es la hamburguesa McDonald's, ¿sí? Porque es como el precio se mantiene, ¿verdad? Entonces dicen, esa cuesta tanto, entonces sobre ese precio, ¿verdad? Podría ser, ¿sí? O, por ejemplo, podría ser sobre algunas situaciones que estén en las casas de bolsa, que también su precio sea constante y sobre eso se valore, ¿verdad? El tema de cómo debemos de devolver el monto de lo prestado. ¿Sí? No sé si tienen dudas o preguntas en relación al crédito y al gasto público o los principios. Una consulta, licenciada. No sé si la compañera Carolina iba a hablar, que hable primero. Sí, gracias. Yo tengo dudas respecto al tiempo de la deuda. No lo había leído antes, donde especifica que son, creo que 30 años máximo. Entonces, no sé cuál es, ¿dónde está? ¿En qué parte de la ley está? Perdón, Elita. Ahorita se lo voy a decir. Aparte de eso, ¿alguna otra duda, compañerito? Solamente, gracias. Y el compañero también, así abordamos. Perfecto. Sí, cabal, respecto al plazo. Ahí estaba hablando con respecto al que el plazo más largo es de 30 años. Por ejemplo, si se quisiera renovar antes de que se venza, se puede realizar, por ejemplo, por otros 30 años, una forma de decirlo, o por un plazo menor, o
no, por ejemplo, a los 30 años tiene que estar específicamente ya establecido el plazo y no hay prórroga directamente para una renovación, como comúnmente se le puede decir. Pues en el tema de las prórrogas, pues podría ser, ¿verdad? Siempre y cuando paguemos nosotros el tema de las condiciones, ¿verdad? O sea, los requisitos que nos pida la institución y que también nosotros podamos cumplir con las condiciones pactadas para, como quien dice, la nueva obligación, ¿verdad? Porque pues prácticamente estamos dentro de un nuevo como contrato, se podría decir, ¿verdad? Porque al final, pues eso es lo que estamos realizando, ¿verdad? Dentro de la ley como tal, ¿sí? No tengo un fundamento, ¿verdad? Como para darles en el sentido del tema de que no puede ser más de 30 años, ¿verdad? La única que tenemos es el artículo 63 de la Ley Orgánica del Presupuesto, en donde establece deuda pública de mediano y largo plazo, ¿verdad? Se denomina deuda pública de mediano y largo plazo a los compromisos monetarios contraídos y asumidos por el Estado de Guatemala y por sus entidades autónomas y descentralizadas de acuerdo a las condiciones siguientes. Y establece una serie como de ítems, ¿verdad? En donde tenemos, recuérdense que alguna de la información que yo les enseño es doctrinario, ¿verdad? Y regularmente a veces también en cuestiones como fácticas de qué tanto, ¿verdad? Podría un Estado soportar un crédito. Por ejemplo, nosotros como particulares, ¿cuál es el plazo que tenemos para pagar una casa? ¿Cuál es el plazo? Si ustedes van a comprar una casa, ¿cuál es el plazo? 25 años y ahora he escuchado que en algunos casos... Actualmente están en 30 años, licenciada. Sí, hay 25 años, que es como la regla general, y ahora no sé por qué, ¿verdad? Yo creo que son algunas instituciones financieras las que están otorgando el plazo de 30 años, ¿sí? Como Banrural, el CHN, pero la persona que adquiere el préstamo tiene que tener ciertas condiciones para que le puedan dar 30 años, porque imagínense ustedes en 30 años, o sea, bien se puede morir uno, pues en 30 años no es que van a ser eterno, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa con el Estado, o sea, el Estado como tal, pues sí, es perpetuo, porque a menos que hubiese alguna guerra y que nos quisieran conquistar o se terminara Guatemala, pues dejaría de existir. Y aún así, ¿verdad? Si alguien nos tomara, tuviera que pagar nuestras obligaciones. Entonces, atendiendo a las condiciones del contrato, pues entonces podríamos indicar que sería como una situación económica y financiera la que se toma en cuenta para saber que más allá de ese plazo, pues no lo darían, ¿verdad? Porque pues muchas cosas pueden cambiar en esos años, ¿verdad? Entonces, en la ley como tal no lo tengo, pero sí responde a cuestiones como fácticas en el sentido de decir qué puede transcurrir en 30 años, ¿verdad? ¿Cómo puede cambiar la economía en 30 años? Por ejemplo, antes pues solo nos basamos en el oro, ¿verdad? Hoy tenemos también el tema de la criptomoneda, la criptobolsa y no sé qué más, ¿verdad? O sea, cada vez se va como que modificando, entonces como lo mismo, ¿verdad? Que siempre va evolucionando, no nos podríamos como solo circunscribir a que eso está pasando ahorita y esto va a suceder en 100 años. O sea, no podría ser, ¿verdad? Entonces, ese mismo estudio de factibilidad que hacen con uno como persona particular, lo hacen también con el Estado como tal, ¿verdad? Entonces, una ley como en sí no habría un fundamento, ¿verdad? Pero esa sería la respuesta, ¿verdad? A la pregunta. Y que si se puede prorrogar, pues sí, ¿verdad? Digamos de que ya se vaya a terminar y luego pues vean las condiciones, demás y todo lo que se pueda renovar de la obligación original, pues se podría volver a suceder, ¿verdad? O sea, no habría como una prohibición como tal. Pero como les digo, o sea, ahí ya varían las condiciones de la entidad que le va a otorgar el préstamo al Estado, ¿verdad? Y obviamente también a qué va a destinar el Estado ese préstamo, ¿verdad? Porque pues también tiene que justificarse, ¿sí? Entonces, no sé si tienen alguna duda o pregunta. Duda y comentario a la vez, Licta. ¿No entraría entonces ahí el tema de la deuda más enfocado también a lo del tema de los planes PEI-POMPOA en el tema multianual para planificación? Permítame un momento.
Perdón, ¿qué me decía Carolina? Disculpe. Que podríamos pensar que la deuda a largo plazo podríamos enfocarla al tema multianual del PEI-POMPOA para marcarlo como dentro de 5 años y como debe estar de acuerdo a que la ley es, el presupuesto es anual, ¿verdad? Entonces se tiene que comprometer el presupuesto para el siguiente año y se tendría que hacer como esas renovaciones de los préstamos, digamos, por decirlo de alguna manera. Sí, o sea, podría ser el caso, ¿verdad? Como le digo, siempre y cuando la otra parte esté como de acuerdo y el Estado de Guatemala a través de sus mecanismos de control también, pues entonces todo fluiría de la misma forma, ¿verdad? O sea, no habría inconveniente, pero siempre y cuando pues se cumplan las condiciones del que está dando el empréstito también, ¿verdad? Porque pues obviamente esa es la persona que tiene como quien dice el poder de otorgarlo, ¿no? ¿Verdad? Así como usted va al banco y usted dice, pero yo sí lo puedo pagar, pero el banco le dice, sí, pero usted no tiene crédito y yo no puedo saber si va a ser buena o mala paga, entonces no se lo doy, independientemente de que usted ganara 20,000 quetzales, por ejemplo, y usted va a pedir 5, entonces le van a decir, sí, pero no se lo voy a dar, ¿verdad? Entonces sería como, queda como a criterio o a discreción de quien nos está otorgando el dinero. Gracias, Linda. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces espero que hayamos avanzado un poco en el tema. Como les digo, vamos a tratar de avanzar, ¿verdad? Yo esperaría verlos el próximo miércoles, ¿sí? Y de igual forma, pues Ronald, como siempre, mi apoyo con ustedes como intermediario ahí. Si en caso, ¿verdad? No se pudiera, pues entonces yo igual subiría todo al Classroom y ustedes saben que eso es lo que tienen que leer y pues el examen sería de la misma manera, ¿verdad? Ligra, Entonces, perdone. sí. Fíjese que mi internet me falló, me sacó y no sé si pasaron el link de la asistencia. No hemos pasado link. Ah, bueno, es que me sacó me dijo conexión inestable y me sacó y ahorita que regresé no encuentro nada ahí, pero yo por si lo habían pasado. No tenga pena. Licenciada, perdone, yo les comenté a ellos, no es ningún link, yo se los dije en el chat, es solamente una captura de pantalla, que es lo sí. que en coordinación están pidiendo, y ya se pasó la asistencia por medio de captura de pantalla. Sí, de igual forma, como les dije, yo también tengo que tomar foto para indicar que pues el inicio de la clase y la conclusión también. Entonces, esa sería la única forma, ¿verdad? También como validar los usuarios y todo. Y como a mí me llega un reporte de los que se conectan, porque me salen los correos y todo a través de lo que ustedes se conectan. Y pues eso es lo que se comparte, ¿verdad? Para el tema de la asistencia. Entonces, Ok, gracias. De nada, Daniel. Entonces, quedamos hasta acá, pues, y como les digo, si no los veo, sepan ustedes que subo el material y pues éxitos, ¿verdad? Y si no, pues siempre nos vemos el próximo miércoles. Perfecto, licenciada. Feliz noche.